Que por cierto, Juan no narra la escena del bautismo propiamente. No la narra. Lo que narra es el testimonio de Juan Bautista. Pues bien, entonces, repito, si los evangelistas hubieran tenido esas noticias, las hubieran puesto. O sea que Jesús era un completo desconocido durante 30 años. Totalmente desconocido durante 30 años. Vamos a hacer una cosa, Antonio. Vamos, porque quiero que la gente siga viendo escenas. Ahora discutimos si son solamente fábulas, si se crean para rellenar esos huecos realmente, si poseen una verdad que ha permanecido oculta y que es importante, o si mostraban un Jesús que debía ser oculto, que mucha gente piensa eso. Una escena, la de los pájaros de barro, muy conocida, pero que proviene de un apócrifo. ¿Cuántas cosas que damos por hechas, que incorporamos al día a día, vienen realmente de escrituras heréticas? Hasta el buey y la mula del Belén. Bueno, ahora me cuentas, ahora hacemos un repaso. Sí. Pájaros de barro, manuscritos, documentos de Nag Hammadi, esa biblioteca que hoy estamos, nunca mejor dicho, Antonio, desempolvando. Vamos allá. El niño Jesús, a los 5 años de edad, jugaba a la orilla de un arroyo y recogía en pequeñas balsas las aguas corrientes y las volvía puras enseguida. Y con una simple palabra las mandaba. Y amasando arcilla, formó 12 aves e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío, que había advertido lo que estaba haciendo Jesús, fue corriendo a su padre y se lo contó todo diciéndole: «He aquí que tu hijo está a la orilla del arroyo y habiendo cogido barro, ha formado con él 12 aves y ha profanado el sábado». Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús, y viendo lo que había hecho Jesús, le dijo: «¿Por qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer?». Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a las aves, ordenó: «Volad». Y los pájaros abrieron las alas y echaron a volar piando. Los pájaros de barro. Ahí es nada, ni más ni menos. Escenas que están imbricadas en lo más profundo del inconsciente colectivo de parte de la humanidad. Y a mí me produce una particular emoción mostrárselas de esta forma, a todo el mundo, porque yo personalmente nunca las he visto con esta claridad. Y desde luego mando un gran abrazo al esfuerzo tremendo de todo el equipo, de los realizadores Ribes y Romo, que han pasado muchos días para que veamos, después de tanto tiempo, cómo pudieron ser algunas escenas secretas de la vida de Jesús. Tenemos un debate en plena ebullición y me encanta. Y Javier Sierra nos prometía una lista de cosas que todos creemos que han estado siempre en los textos oficiales, sagrados, los que todos hemos leído, y que caramba, vienen de estos otros textos, de los apócrifos, de los apartados, de los heréticos, de alguna forma. Muchas cosas especialmente interesantes para una noche como la que estamos ahora mismo disfrutando. Hablábamos antes del buey y la mula que ponemos, las figuritas del buey y la mula que ponemos en el Belén, que no aparecen mencionadas en los evangelios, en la Biblia tradicional de nuestra casa no están. O sea que popularmente ha habido cosas, elementos que se han ido trasladando de estos textos. Igual que muchas informaciones que damos por sentadas, como los nombres de los Reyes Magos, también son posteriores. Es decir, que ¿Cómo, Javier? Esto, por favor. Sí. Los nombres de los Reyes Magos sí. Melchor, solo Gaspar y los... Baltasar aparecen muy posteriormente. Y en los apócrifos. Fíjate, o sea, estamos hablando de muy posteriormente, y es más, tampoco los evangelios aclaran si son 3 o son más. Es decir, no se está hablando de que sean 3 Reyes Magos, eso es un invento posterior. De hecho, las primeras representaciones de los Reyes Magos que aparecen, digamos, en Centro Europa, en Italia, etcétera, aparecen en muchas ocasiones como procesión de personajes que acuden a rendir cuenta a Jesús, no teniendo en absoluto en consideración este número de 3, que es el número que hoy tenemos sobre la mesa. O sea, un montón de cosas cotidianas, y más en estas fechas, vienen de estos textos que mucha gente dirá, bueno, caramba, ¿qué textos más prohibidos? Bueno, están ahí. Vienen de los textos o vienen también de esas tradiciones que se van transmitiendo, que quedan
determinados lugares y que luego pasan a texto. Y que se captaban, José Carlos, y que luego pasan a texto. Con memoria fotográfica. Claro, en ese sentido, parte de la tradición pasa a estar por escrito y otra parte de la tradición queda. En ese sentido, por eso es tan importante en la teología católica, es tan importante los textos canónicos de los evangelios, y también es importante la lectura y meditación de esos escritos de los llamados padres apostólicos, los padres apologistas y los padres de la Iglesia, porque ellos también reciben parte de esas tradiciones y al comentar la Sagrada Escritura lo ponen por escrito. En ese sentido estaría una información que podría estar recogida en los evangelios apócrifos que proceden de las tradiciones orales, y también hay que leer en los padres de la Iglesia, en esos padres apostólicos, en esos autores antiguos que también recogen esas tradiciones. Pero, padre, de tal manera que se va conjugando. Sí, pero en ese sentido, el evangelio apócrifo no pasa al canon de la Iglesia, lo que no quiere decir que no pase en la tradición, que pueda haber llegado de otras maneras, aunque también nos haya llegado eso. De tal manera que, en cierto modo, hay algunos apócrifos que en la Iglesia han sido leídos como tales. Quizás la palabra apócrifo ahora mismo está como muy marcada en el Evangelio como herético, ¿no? Quizás porque muchas veces en el sentir de los fieles, quizás por determinados problemas teológicos que hubo y por procurar la unión, se refieren más bien como a los evangelios gnósticos, que son aquellos que claramente tienen la connotación de heréticos. Claro, sí, en ese sentido, hay evangelios apócrifos que no son heréticos, pero sí introducen una serie de leyendas que desfiguran y quizás por eso también son eliminados, ¿no? Pero bueno, que es muy rico, claro. Es muy rica la tradición escrita y es muy rica también la tradición oral que nos viene por otras fuentes, indudablemente, ¿no? La tradición es fuente de información, pero y en ese sentido mencionaba, por ejemplo, antes la buena memoria que tenían nuestros antepasados, ¿no? Y lo importante que es la memoria para la conservación. Y la memoria que también puede desfigurarse. Ahí está, eso voy, porque en un asunto, por ejemplo, como también, los Reyes Magos, se desfigura absolutamente. Claro. Por eso es importante también, en cierto modo, ese canon del que hablaba el profesor Peñera hace un momento. Es importante ese canon para decir, bueno, ¿dónde está, puede decir, ese sentir de la fe que quiere transmitirse ortodoxamente o originalmente, ¿no? Sí, bien, pero yo quiero decir una cosa. Yo quiero precisarte, por ejemplo, y complementando lo que dice Javier, que lo que ha dicho está bien, pero creo que se podría añadir que incluso algunas formulaciones dogmáticas, como por ejemplo la virginidad perpetua de María o la Asunción, proceden exclusivamente de los apócrifos. Por ejemplo, la virginidad, de los apócrifos, exclusivamente en todos los padres apostólicos, apologetas y los primeros padres, hasta Orígenes, no hay absolutamente ningún texto que defienda la virginidad perpetua de María. ¿Y sabes dónde aparece? Pues mira, aparecen 3 apócrifos. Sí. Primero, en uno de estos de aquí, el protoevangelio de Santiago. 2, aparecen las odas de Salomón. Sí. Y aparece luego en la ascensión de Isaías. Y se acabó. Ningún otro padre, hasta el 250 Orígenes, que dice, bueno, yo defiendo la virginidad de María, pero estoy casi solo defendiéndolo, porque es que resulta que el sentir común de la Iglesia todavía no es así. Por ejemplo, lo de la Asunción, que es un dogma, digamos, tardío en la Iglesia, viene de todos los apócrifos asuncionistas. Yo recomiendo, me lo he leído como una novela casi, Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, porque lo que he aprendido es que la gente hoy en día cree que el cristianismo es X, una cosa perfectamente definida, a la que se llegó sin ninguna duda. Y sin embargo, cuando uno va a estos primeros tiempos que hoy estamos recreando, el batiburrillo de creencias, de discusiones, de ritos de todo tipo, algunos escandalosos, de personas que eran cristianas, nos demuestran que era un mundo en permanente cambio. Antonio, Jesús niño, ¿fábula? ¿Simples fábulas? ¿O una información que interesa? Y extiendo la pregunta a Sebastián. ¿Hay un código que nos interese, que nos han birlado? ¿O no? Para mí no, para mí es casi todo, Jesús niño, casi todo es fábula. Y ese pretendido filósofo israelita tenía poco de israelita, sabe poco de Israel y poco de filósofo. Es más, yo te diría, tenemos tal cantidad de paralelos, de historias de niños en el mundo greco-romano y en el mundo oriental, que se repiten. Es decir, que es, digamos, como algo tópico de la literatura. El niño tiene que ser terrible. Es más, yo diría que el filósofo israelita pintó a un Jesús que es tan poco
tan poco amable, tan poco atractivo, que hay otras pinturas apócrifas que son infinitamente mejores. No sé qué ¿Pensáis lo mismo? Yo quería de todas maneras introducir un aspecto, volviendo a lo que has comentado antes del nacimiento virginal, ¿no? Es decir, para mí, desde mi punto de vista, la presencia de las religiones mistéricas en el cristianismo es potentísima. Y me refiero a dos, y aclaro esto de las religiones mistéricas: la religión egipcia, claramente, con sus cultos mistéricos, sobre todo el culto a Osiris. Hay una conexión entre el mundo egipcio y el cristianismo primitivo. Se descubrieron estos Nahamadi.